Tiempo para nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades, hoy con un temazo. Lo ponemos en contexto. Hace 50 años se celebró en Euskadi el Campeonato del Mundo de Ciclismo en modalidad femenina. Fue un acontecimiento nunca antes visto, dado que en España las carreras ciclistas entre mujeres estaban prohibidas por la dictadura. La razón de tal prohibición era que, al decir de algunos entendidos, el organismo femenino no está preparado para la práctica de la bicicleta, por lo que las deportistas podían sufrir graves trastornos internos. Tremendo. Así que, desafiando las leyes de la naturaleza, un nutrido pelotón de corredoras, todas ellas extranjeras, por supuesto, completó un recorrido de 52 kilómetros en el histórico circuito automovilístico de Lasarte. En recuerdo a esta efeméride, hoy vamos a hablar sobre la complicada relación de la mujer con el deporte durante el franquismo. Saludamos a Juan Aguirre de Eusko Ikaskuntza, el hombre que coordina este espacio y que nos va a presentar a nuestra invitada. Hola, Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, muy buenas. A ver, ¿con quién vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar con Edurne Murillo López, que es profesora de Educación Física y que dentro de muy poco va a defender su tesis doctoral en la Facultad de Ciencias de las Actividades Físicas y Deportivas de la UPV. Una tesis que trata sobre el tema que hoy nos ocupa, mujer, deporte y actividad física, concretamente en Vizcaya durante el franquismo. Edurne reúne todas las condiciones para hablar de este tema, porque ella es estudiosa del deporte, es profesora de Educación Física y además es deportista. Vamos a saludarle. Edurne, arratsaldeon. Arratsaldeon, bye. Bueno, pues seguramente a las y los oyentes más jóvenes les habrá sonado a broma eso de que pedalear provoca enfermedades en las mujeres. ¿Era este un argumento común hace 50 años y, sobre todo, se lo creían de verdad quienes lo defendían o era una vulgar coartada para reprimir a las chicas? Era un argumento muy común, creo que realmente lo pensaban así. Hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica tenía muchísimo poder sobre el pueblo y además en ese momento las teorías biologistas eran las que controlaban las ideas. Entonces se dividía al ser humano en macho y hembra y cada uno tenía sus propias características. En la mujer era la fragilidad, la delicadeza y etcétera. No solamente estaba prohibido el ciclismo, había otras actividades, otras especialidades como por ejemplo el atletismo, que aunque antes del 36 sí que se practicaba en todo el estado, fue totalmente prohibido. Y la gente incluso pensaba que se podían deformar las piernas de las chicas por correr, tal y como me lo dijo una de las chicas que he entrevistado. Lo importante era tener y criar hijos lo más sanos posibles para la patria, como decían quienes estaban en el poder. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon, Edurne. ¿Qué tal estás? Oye, pues fíjate que estos días precisamente que yo estaba documentándome para este tema y he visto que en Irán ha salido la noticia que en Irán las chicas tienen el mismo problema, no les dejan andar en bicicleta. Y los ayatolas en este caso no apelan a la biología, hablan directamente de la moral, a la ciencia, ¿verdad? Ahora, esto me lleva también a una reflexión, que bueno, con 50 años, que en términos históricos no es nada, pero es un mismo proceso, O sea, te quiero decir de que nosotros hemos llegado a esto, ahora esto nos sucede y nos hace mucha risa, pero hace 50 años pasaba y es normal que en otros lugares pues está pasando, es normal dentro de la evolución natural de las sociedades. Bueno, pero vamos a hablar de tu tesis, Edurne. Sí. A ver, háblanos, has partido de la experiencia de recogida de testimonios de mujeres que fueron deportistas, ¿verdad? Sí, efectivamente. He entrevistado a 28 mujeres que han desarrollado su vida deportiva en Vizcaya. 2 nacieron fuera, pero a nivel deportivo siempre han estado aquí. Y entonces todas ellas las he agrupado según especialidades deportivas y también en 3, cronológicamente hablando, en 3 etapas. La primera parte, que son las chicas nacidas antes de 1940, la segunda del 41 al 50 y la otra del 51 al 59, porque claro, se trataba de que tuvieran unos pocos recuerdos, en su memoria nos pudieran contar detalles de cómo se desarrollaba en aquellos momentos la educación física y el deporte. Y luego es muy interesante porque he conseguido otra entrevista de una persona que es andaluza, pero ella fue militante de la sección femenina y estuvo por todo el estado y por aquí también haciendo un montón de exhibiciones gimnásticas, lo que nos indica la importancia de la gimnástica para la sección femenina. Eso era como muy fascista, ¿no? Quiero decir que sí. Estamos acostumbrados a ver las imágenes de los regímenes totalitarios de los años 30
precisamente con hombres y mujeres haciendo ese tipo de representaciones deportivas, por decirlo de alguna manera. De todas formas, Edurne, ¿la situación de las mujeres deportistas en la Vizcaya de aquella época presenta alguna particularidad? Quiero decir, ¿has encontrado algún tipo de diferencia respecto a las deportistas de España o incluso de otros países? En realidad yo no he hecho ninguna comparativa. Mi trabajo se sitúa dentro de la Red de Investigación Historia, Mujer y Deporte, RIMUD, que tiene su base en la Universidad Pública de Barcelona, con Xavier Pujadas al frente, y este estudio lo que pretende es recuperar las voces de las mujeres deportistas de la época del franquismo y según las zonas, ¿no? Entonces yo estoy haciendo mi trabajo en Vizcaya con la ayuda de mi directora de tesis, la doctora Beatriz Garay, y entonces sí que es cierto que al estudiar y leer un montón de cosas previas para ubicar y entender bien el tema de mi trabajo, he encontrado a nivel europeo algunos lugares donde trabajaban muy parecido, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, pero claro, ahí tenían una ideología bastante fascista también en ese momento, y en Bulgaria, donde hablaban muchísimo de las propiedades de las mujeres y de los hombres, ¿no? La fuerza, la gracia y delicadeza que he nombrado antes, ¿no? Sin embargo, Vizcaya sí que es cierto que después de la guerra civil del 36 al 39, sí que es cierto que está un poquito atrasada si la consideramos con otros lugares como por ejemplo Cataluña o Madrid, donde previamente a la guerra del 36 había habido una explosión bastante importante de mujeres deportistas. ¿Y cómo eran vistas esas mujeres en la Vizcaya de la posguerra, en esa primera etapa? Y desde el punto de vista de ellas, su objetivo, de las que practicaban deporte, ¿qué suponía participar en este tipo de actividades? Yo lo que voy a hablar ahora está basado específicamente en las experiencias de mis chicas, ¿no? Sí. Ellas hablan de que eran muy respetadas, de que la gente no les miraba mal, etcétera, ¿no? En un principio las entrevistas son más suaves, luego ya vas teniendo un poquito más de acercamiento con la persona que estás entrevistando, entonces luego al final sí que todas ellas o se han visto en un momento un poquito relegadas dentro de los propios clubes, o sí que es cierto que han tenido que oír cosas como que eran marichicos, o que un poquito de deporte no está mal, pero no te pases, incluso cuando iban a un cross o en un partido de básquet, oír, vamos a ver, que son chicas, vamos a verle las cachas, pero sin embargo, todas ellas tienen algo en común, y es que para ellas ha sido una experiencia maravillosa. Hablan de cómo disfrutaron de esa etapa, de la gente con la que convivían, incluso se puede hablar en momentos de microsociedades alrededor del deporte, ¿no? Y muchas de estas chicas o han tenido o continúan con las parejas que conocieron en el mundo del deporte. Bueno, ya que has mencionado la sección femenina de Falange, el partido único durante la dictadura, es paradójico que justamente en sus campamentos se practicara deporte, ¿no? ¿Qué ocurría ahí? Sí, bueno, fundamentalmente o en un principio no era su objetivo principal el desarrollar el deporte entre las mujeres. Solo buscaban mujeres que estuvieran lo más sanas posibles, que pudieran procrear y educar bien a los hijos y que pudieran cuidar también mucho de sus maridos. Y esto se puede ver en el libreto publicado por la sección femenina, en el que habla incluso de cuando tu marido llega a casa, estate alegre y jovial y escúchale. Llévale las zapatillas, entre otras cosas, ¿no? Que ahora puede resultar un poco irónico, pero bueno. Sin embargo, podemos remitirnos a la carta de Lula de Lara, que escribió en 1938, que fue una importante militante de sección femenina, y escribió desde Santander, donde estaba haciendo el curso de formación para instructoras de educación física, de gimnasia en ese momento, y ella hablaba de que era importante que todas participaran en ese tipo de cursos para que sus hijos crecieran fuertes y sanos y pudieran conseguir una España muy fuerte y adelantada en el tiempo. Claro, es la época de la eugenesia y todas esas cosas, ¿verdad? De que había que crear los hijos sanos, fuertes para la raza y para la patria. Edurne, ¿has entrevistado a raquetistas, a chicas raquetistas? Pues no he tenido esa suerte. Me puse en contacto con una de ellas, pero declinó la invitación. Y entonces, pues bueno, me he tenido que limitar a Urrutia Sagardi y toda la información que conseguí en el Euskal Museo de Guernica, donde las trabajadoras fueron encantadoras, me facilitaron un montón de información.
Y, está sonando un perdón, móvil por ahí, se ha caído incluso. Sí, se ha caído. Antes de la guerra Lo siento, sí. Edurne, antes de la guerra civil tenía mucha tradición, sobre todo el duranguesado, en el Bajo Deva, etcétera. Y luego, después de la guerra, las autoridades intentaron acabar con ello, acabar con las raquetistas, y bueno, hubo bastantes resistencias, bueno, ya no daban más licencias federativas y tal, pero lo que sí les obligaron fue que a partir del 39 la indumentaria tenía que estar mucho más alargada, las faldas largas, los brazos tapados. Esto era muy corriente, la ropa era motivo habitual de control por parte de nuestros ayatolás. Sí. Dentro del mundo de las raquetistas fue precisamente el general Moscardó quien obligó a hacer los cambios en la indumentaria, pero dentro de sección femenina hay cartas firmadas por la Regiduría Central en la que determina el color de las camisetas, la largura de las mangas, la largura de las faldas, la obligación de llevar el bombacho azul ese por debajo de las faldas, etcétera. Entonces había un control absoluto del tipo de ropa que llevaban las mujeres. Pero aquí hay una contradicción muy clara, ¿no?, en el régimen, porque entre las élites, por ejemplo, sociales, siempre estuvo bien visto que las señoritas jugaran al tenis, al golf o que hicieran hípica. ¿Había mucho clasismo en el deporte femenino de la Vizcaya de los años 40, 50 y 60? Pues tristemente hay que decir que sí, porque quienes podían acceder a hacer algo de tenis, a hacer algo de hípica, a hacer incluso un poco de golf, eran aquellas personas que pertenecían a clubes privados, en los que por supuesto las mujeres no eran socias de número, pero tenían acceso con sus esposos o con sus padres. Entre las entrevistadas, ellas mismas me han afirmado que fue una gran suerte pertenecer a estos lugares, porque si no probablemente no hubieran podido desarrollarse como deportistas. En función, por ejemplo, en la hípica sí que había chicas de la zona que montaban, pero no había participantes en los campeonatos, y esto me lo confirmó incluso el señor presidente de la Federación Vasca de Hípica. Normalmente las que participaban eran mujeres extranjeras. ¿El por qué? Pues no lo sé, eso sí que no puedo decirlo. En golf, por ejemplo, la golfista entrevistada, Elvira Larrazábal, su padre era trabajador en el antiguo golf, pero ella nunca habla de chicas, como ella solía decir, chicas más o menos de su clase social, sino que eran todas la señora de tal, la marquesa de cual. Claro. Entonces, en ese mundo también había bastante cerrazón, igual que en todos los clubes privados, ¿verdad? Pero bueno, algunas tuvieron suerte y llegaron más allá. Edurne, y viniendo al presente, ¿a ti qué te parece esta cosa de la polémica que ahora hay en Internet? Hay unos jaleos tremendos en torno a la participación o no de los hombres en las Olimpiadas en especialidades tales como la natación sincronizada o la gimnasia rítmica, que solo se entienden en su vertiente femenina. Oye, ¿esto no es sexismo también contra nosotros? Eso es una discriminación total, está clarísimo. Pero ahí nos tendríamos que plantear si es que ese currículum oculto que tenemos todos y todas guardado ahí no tenemos una carpeta donde pone las cosas de chica y otra donde pone las cosas de chico, y entonces vemos la sincro y la rítmica en este caso como algo solamente para chicas, algo que tiene que ser delicado, grácil, etcétera. Yo esas cosas no las entiendo, como tampoco entiendo que se le siga dando mucha más lugar y mucha más importancia al deporte masculino que al femenino. Sí. Es evidente. ¿Qué tesis más interesante? Mujer, deporte y actividad física en Vizcaya durante el franquismo. Por cierto, Edurne, ¿cuándo te toca defenderla? Pues espero en un par de meses como mucho. O sea que andas de los nervios ya, vamos. Sí. Mucha suerte, Edurne, mucha suerte. Vale, es que ricasco. Oye, y quiero añadir una nota final. En el Mundial de Ciclismo en Carretera, celebrado en Lasarte hace 50 años, ganó una corredora de la extinta República Democrática Alemana en un reñido sprint final, obteniendo una velocidad media de 34 kilómetros a la hora. Para tranquilidad de todos oyentes y vosotros, no se tienen noticias de que las participantes sufrieran trastornos internos. Edurne Murillo López, muchas gracias. Juan Aguirre, en 2 semanas hablamos otra vez. Aquí estaremos. Agur. Agur.